He aquí otro libro de Ernesto Villegas, en este caso es Ernesto Villegas, Abril, Golpe Adentro. No lo he leído, me han referido. Esta es una foto, este es uno de los sótanos. Y aquí está el soldado, nuestro soldado. Saludos desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, los hermanos y hermanas de Argentina que nos acompañan o que me acompañan por esta vía en la presentación del libro Abril, Golpe Adentro, caída y regreso de Hugo Chávez en 2002 en su edición argentina. Quiero agradecerles enormemente, con el corazón en la mano, el esfuerzo por estar presentes y particularmente a quienes nos acompañan en el panel. Allí están Atilio Borón, Paula Klachko, Hugo Cachorro Godoy y nuestra embajadora Estela Lugo. Gracias. Quiero agradecer especialmente a los compañeros de Ediciones SICUS y de CTA Ediciones que han hecho alianza con la editorial Nosotros Mismos para hacer realidad esta edición argentina de mi libro. Un libro que se refiere a hechos acontecidos hace 20 años atrás en mi país, en Venezuela, pero que indudablemente tuvieron repercusión internacional y que marcan el devenir de los asuntos políticos, económicos y sociales en nuestra América. Dice un gran intelectual venezolano, Luis Brito García, que los muertos de Puente Llaguno, es decir, las víctimas fatales ocurridas aquí en el centro de Caracas en el marco de un plan de golpe de Estado activado para el 11 de abril del año 2002, fueron los primeros muertos de la invasión a Irak. Es decir, observa estos acontecimientos Brito García desde una óptica geopolítica, que es la óptica correcta. En Venezuela ocurrió hace 20 años un ensayo de lo que luego además ocurriría perfeccionado en otras partes del mundo y particularmente aquí en nuestro continente. No tuvo éxito en Venezuela. En 47 horas el golpe contra Chávez estaba derrotado. Chávez fue devuelto al poder por el pueblo y la Fuerza Armada en su joven oficialidad, que derrotó en las calles, en los cuarteles, en todos los espacios a los golpistas. Golpistas que tenían a su favor, además de la bendición, apoyo y dirección de los Estados Unidos de América, de los países europeos, de aliados internacionales en este continente, tenían además el control sobre la gerencia de petróleos de Venezuela, tenían el control de la abrumadora mayoría de los medios de comunicación privados, de la televisión, de la radio, de los periódicos, tenían el control además de las principales, digamos, empresas, del capital privado que había tomado partido por el golpe y que logró colocar al frente del gobierno espurio, que en 48 horas fue derrocado, nada más y nada menos que al jefe de la patronal, al jefe de lo que aquí se conoce como Fedecámaras. Tenían control del movimiento sindical del tiempo político pasado, de la estructura sindical de la vieja Acción Democrática, sindicalismo muy corrompido, que hizo alianza con los empresarios y finalmente fueron también emboscados porque el que resultó siendo escogido presidente del gobierno, llamado así de Transición y Unidad Nacional, terminó siendo el empresario y el líder sindical de entonces, de ese aparato coaligado con los golpistas, terminó, digamos, frustrado en su aspiración de dirigir también los destinos de esa Venezuela que finalmente quedó para los libros, quedó para la historia, porque el pueblo se encargó de devolver las cosas a su sitio. Hay una viñeta de un periódico español que lo recoge muy bien. En una de estas publicaciones de aquellos días dice esta viñeta: en Venezuela la patronal tomó el poder y derrocó a Chávez. Y entonces otra persona le responde: ¿y cuándo no? ¿Cuándo no es la patronal la que termina tomando el poder? Bueno, es lamentablemente un expediente conocido para nuestros pueblos, como el capital termina manejando los tentáculos del poder para su propio beneficio.
¿Qué pasó en Venezuela que no tuvo éxito esta operación? Pues bueno, allí viene la pertinencia de este libro, que es un modesto aporte al esclarecimiento de la verdad histórica de ese tiempo, que a mí me correspondió vivir desde dos aceras de mi ejercicio profesional como periodista. Era a la vez reportero del Canal del Estado venezolana de televisión y reportero del periódico El Universal. Y entre mis amigos solía decir que trabajaba para el Canal de la Revolución y para el Diario de la Oligarquía, lo cual no era mentira. Apenas semanas después del golpe y del contragolpe terminé renunciando al periódico, se hizo insoportable la relación, se hizo mutuamente insoportable y terminé quedándome a trabajar en el canal venezolana de televisión, donde conducía el espacio de entrevistas en confianza. Ahora, decía que esto ocurrido en Venezuela fue un ensayo y que luego fue perfeccionado porque lamentablemente vimos cómo ese esquema de utilización de los medios para la creación de condiciones emocionales proclives al golpe en el seno de la sociedad, pues se ha venido perfeccionando y se ha venido asomando en nuestros países. Me correspondió entrevistar a la presidenta Dilma Rousseff horas antes de que fuese derrocada por vía de un golpe parlamentario, y los aires de familia entre el comportamiento de la prensa brasileña de aquel entonces y la prensa venezolana del año 2012 eran muy visibles. Vimos como, por ejemplo, una imagen usualmente positiva, como es la inauguración de unos Juegos Olímpicos, siempre ofrece imágenes positivas en los medios, pues en este caso de Dilma sirvió para un encuadre fotográfico que la mostraba a ella envuelta en llamas. Y eso dio primera página a uno de los periódicos de la prensa hegemónica coaligada para este golpe, que tiene su articulación con lo que también se conoce como el lawfare. En el caso de Chávez también lo hubo. Digamos, la búsqueda de una renuncia inexistente, digamos, los intentos por vender al mundo que Chávez había renunciado fueron en ese primer intento, darle un barniz de legalidad al golpe de Estado. Por eso la pericia, el olfato, la inteligencia del comandante Chávez al declararse presidente prisionero, porque de ese modo le creó a los golpistas un gran problema, no renunciando y entregándose como prisionero a los golpistas, obligándolos a asumir su golpe, que es una de las características del golpe contemporáneo. Si algo bueno, que nada bueno tuvieron los golpes clásicos, y que particularmente en la Argentina, en todo el Cono Sur y en nuestros países de América Latina en general, pues sembraron de muerte, sangre, persecuciones, violaciones masivas de derechos humanos, sin que hubiera ninguna OEA que las condenara, por cierto, ningún sistema interamericano de derechos humanos que persiguiera esas violaciones de derechos humanos. Pues si algo bueno tenía, de alguna manera, si pudiera uno decir que algo bueno tuvieron, fue la sinceridad, porque al fin y al cabo expresaron con sinceridad su vocación inconstitucional, su vocación en muchos casos abiertamente fascista. En este caso no, en este caso el golpe se daba con argumentos democráticos, invocando a la sociedad civil, tratando de mostrar como que Chávez había renunciado y que prácticamente asumían el poder los golpistas casi que obligados. En Venezuela tenemos un término llamado yo no fui, un golpe yo no fui. Y así se fue estableciendo en otros países también. Vemos cómo el argumento de los derechos humanos es utilizado caprichosamente. Ya nadie se acuerda, por ejemplo, de la masacre de Curuguatí en Paraguay. Un hecho de violencia donde resultan asesinados unos campesinos en una remota poblado del Paraguay, sirve de excusa para que un Congreso derroque al presidente Fernando Lugo, otro de los presidentes progresistas de aquel entonces, y sencillamente ya hoy nadie se acuerda de ese acontecimiento porque el objetivo político fue logrado. Lo mismo habría pasado con el comandante Chávez. Si hubiesen logrado su objetivo, probablemente, digamos que buena parte de los argumentos utilizados habrían sido echados al olvido. De hecho,
a las pocas horas de consumado el golpe, aquí hubo fiesta, celebración en todos los espacios y muy pocos se acordaban de los fallecidos que habían servido de excusa al golpe. Por cierto, fallecidos que fueron pronosticados por el pronunciamiento golpista de los militares. Un corresponsal de CNN para aquel entonces, Otto Neustad, luego revelaría, y está grabado, recogido en el libro, cómo él estuvo presente en el pronunciamiento de los militares golpistas que mencionaba los muertos del centro de Caracas cuando todavía no había habido el primer muerto. Cosas macabras que, digamos, están recogidas en este libro. Pero les decía que los medios en Venezuela fueron pioneros en eso que luego se convirtió lamentablemente en algo muy extendido para el aparato comunicacional del mundo, que es la conversión de los medios en aparatos de creación de indignación selectiva, ya no atendiendo a los postulados del periodismo objetivo norteamericano, en cuya escuela estudiamos, digamos, quienes nos hemos formado en las universidades del mundo. El periodismo objetivo norteamericano impregnó pues, la formación de los periodistas del mundo entero. Ese periodismo objetivo se transformó en un obstáculo, en un estorbo, y vemos como hoy la propaganda abierta de guerra, la absoluta, digamos, subjetividad de los contenidos de los medios está a la orden del día. Cómo se glorifica a determinados personajes, países, agrupaciones, tendencias, corrientes ideológicas y cómo se demoniza a otras. En el caso venezolano, además, fuimos pioneros en conocer eso de cero chavismo en pantalla. Los medios de comunicación se coaligaron para no ofrecer absolutamente nada distinto a la narrativa hegemónica de aquel entonces, que era la implantación del gobierno golpista. Y eso dejó por fuera de escena a la rebelión popular que venía gestándose. Y se daba la gran paradoja de que ya los golpistas habían huido del Palacio de Miraflores y los ministros de Chávez estaban instalados en Miraflores, pero el mundo entero creía que todavía Carmona estaba al mando y no sabía absolutamente nada acerca del restablecimiento del orden democrático. Fue por eso tan importante la recuperación de la señal de venezolana de televisión, donde en aquel entonces a mí me correspondió también tener alguna participación. Cuando ya Jesús Romero Anselmi, histórico presidente de ese canal, pues había aparecido en pantalla y nos había llamado a los trabajadores a retornar a nuestro puesto de trabajo. Pero hoy vemos aires de familia también de ese cero chavismo en pantalla de aquel entonces, de hace 20 años, con lo que está ocurriendo ahora institucionalizado en el mundo de la comunicación digital. Como una parte de la narrativa de la guerra, por ejemplo, está absolutamente vetada y solamente tienen cabida en el establecimiento mediático hegemónico determinados voceros o determinadas versiones o determinados personajes, y se condena o se persigue incluso hasta la competencia. Cero chavismo en pantalla de aquel entonces pareciera ser el antecesor de este actual cero RT en pantalla o cero versión rusa de la guerra en pantalla. Eso que se ha dado a conocer ahora como rusofobia, por ejemplo, lo vivimos nosotros internamente por mucho tiempo con la persecución del chavismo, estando el chavismo en el poder, pero perseguido desde los espacios comunicacionales, culturales, fácticos, particularmente en los grandes centros urbanos. Nosotros en Venezuela conocimos tempranamente el fascismo. Cuando aquí lo denunciamos, dijimos que Venezuela había conocido los dientes de leche del fascismo en esos días. Y muchos, incluso desde la izquierda, nos tildaron de exagerados, que nosotros tenemos la tendencia caribeña a ser un poco superlativos. Pero ciertamente vimos comportamientos fascistas y teníamos que denunciarlos. Eso que apareció en pantalla, un joven venezolano cortándole la electricidad y el agua a quienes estaban en la embajada de Cuba en medio del golpe y diciéndoles así en pantalla:
les vamos a cortar la electricidad y ustedes tendrán que comerse las alfombras, en un asedio oprobioso a una sede diplomática. ¿Cómo no calificar eso de un acto fascista? Hay que hacer reconocimiento al pueblo venezolano, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a sus jóvenes oficiales, que no son oficiales de alcurnia ni de grandes apellidos, son jóvenes oficiales provenientes del pueblo, en su mayoría de zonas populares, campesinas, distinto a otros países del mundo donde las Fuerzas Armadas, digamos, son expresión de las clases dominantes, en sus apellidos también. Bueno, pero también hay que hacerle un reconocimiento a aquellos diplomáticos cubanos que se atrincheraron en su sede diplomática y la defendieron gallardamente. Eso lo denunciamos como fascismo, nos decían exagerados. Y luego la historia nos dio la razón, porque hemos visto cómo ha florecido en el mundo entero una cantidad de corrientes de extrema derecha, de ultraderecha, abiertamente fascistas, con símbolos incluso nazis. De modo pues que Venezuela, como decía el comandante Chávez, entró tarde al siglo XX por causa de la larga dictadura de Juan Vicente Gómez, pero también entró tempranamente al siglo XXI con la Revolución Bolivariana, que se adelantó con su propuesta antineoliberal, anticapitalista, reivindicadora del poder popular, enarbolando la democracia participativa mucho antes que otros pueblos se alzaran contra el Fondo Monetario Internacional. Yo quiero mostrarles este documento, que es un documento explicativo de una operación llamada Balboa, el Plan Balboa, que fue un ejercicio de guerra estudiado en la Escuela Superior de Guerra de Madrid, de las Fuerzas Armadas del Reino de España, con un conjunto de cursantes de varias Fuerzas Armadas del continente americano. Este plan, ocurrido, como les decía, en octubre, pocos meses antes del golpe de abril, muestra a Venezuela en su mapa. No dice el nombre del país, pero las coordenadas geográficas coinciden exactamente con las coordenadas venezolanas. Los nombres de los aeropuertos que en este documento están descritos son aeropuertos venezolanos y muestran un país cian, un país blanco, un país marrón, un país azul, que corresponden a países vecinos o a fragmentos de una hipotéticamente fragmentada o disgregada Venezuela. Es una operación militar de intervención. En su momento fue denunciada como una preparación de una intervención militar contra Venezuela por parte de potencias extranjeras. Sé que ahora ha sido recientemente noticia el desarrollo de una operación Puma, estudiada también en Argentina. Y quiero decirles pues que también esto guarda aires de familia con esa operación de la cual hemos tenido noticias, porque tenemos la convicción de que el escenario de una intervención militar en Venezuela con un componente extranjero sigue estando en el juego del imperialismo, especialmente el imperialismo norteamericano, la OTAN, sus aliados, porque digamos que en Venezuela, además de tener las reservas petroleras más importantes del mundo, pues nosotros tenemos una posición geoestratégica envidiable. Somos la cuna de un proceso revolucionario que ha logrado sortear durante estos 20 años toda clase de obstáculos y agresiones. Y la historia nos dice que la unión de nuestros pueblos es nuestra gran fortaleza para poder destruir la revolución de independencia de Bolívar y trazarle un curso de traición por parte de las oligarquías. Tuvieron que detonar la Gran Colombia en 1830 y disgregar a Venezuela también corresponde a ese mismo esquema de división. Hoy mismo, cuando el tema de las fronteras nacionales de los países está puesto de nuevo en el tapete, nosotros recordamos estos episodios y no tenemos la menor duda de que esas noticias que vinieron del sur deben tener sus sucedáneos en otros países que en su momento pertenecieron al muy mal recordado Grupo de Lima, probablemente la OTAN, que ahora tenemos acá de vecina en Colombia, que ha solicitado un estatus en esa organización, pues tenga sus manos
metidas en este tipo de planes. Pero ninguno de esos planes va a tener éxito, ninguno de esos planes va a prosperar en tanto se mantenga Venezuela en su unión cívico-militar, con su pueblo consciente, con su gobierno levantando la bandera de la defensa de la soberanía, de la integridad nacional, y además con un relacionamiento con todos los pueblos del mundo, sin alinearnos a las agendas de poderes imperiales. Hoy, gracias a la heroica resistencia del pueblo venezolano, podemos conversar hasta con el diablo, si es necesario, en condición de dignidad, sin tener que arriar banderas ni, digamos, devolvernos a la condición neocolonial que estuvimos durante mucho tiempo. Quiero agradecerles infinitamente la atención que me han brindado. Quisiera poder compartir mucho más con ustedes. Espero verlos pronto. Les agradezco estos minutos y la atención que puedan brindarle no solo a mi libro, que al fin y al cabo es papel y tinta, sino a nuestro proceso político venezolano, a nuestra historia reciente, que tiene algunas cuantas claves para comprenderla allí en esta obra que tuve el privilegio de armar. Sobre el libro en sí, les digo que tardé unos 7 años guardando papeles, papelitos, transcripciones, documentos, grabaciones, entrevistas que tuve ocasión de realizar como reportero. Y finalmente me animé a escribir el libro cuando cayó en mis manos un documento extraordinario, que es la declaración del ministro de Salud de Carmona, entre comillas, Rafael Arriaza Padilla, quien le ofrece al fiscal Danilo Anderson detalles sobre todo lo que él vio, vivió y escuchó en Miraflores durante las horas del golpe. Allí está recogido como un segundo narrador este ministro, entre comillas, de Carmona, que le da a la lectura del libro también entonces una mirada interesante de multiplicidad de voces. La mayoría de las fuentes citadas acá son de oposición, son de los protagonistas del golpe. Yo quedé en deuda, no he cumplido mi promesa de hacer una nueva versión que pueda llamarse Contragolpe Adentro, porque la verdad es que las historias del contragolpe son infinitas en Venezuela. En cada espacio que he presentado este libro he conseguido testimonios emocionantes, jocosos, heroicos, sobre las cosas que hizo el pueblo venezolano para dar al traste con este golpe contra Chávez. Debo decir que ese golpe no terminó, continuó. Meses después de terminado el golpe, estábamos envueltos en el llamado paro sabotaje petrolero. Los mismos involucrados en el golpe fueron por una segunda arremetida y durante 61 días estuvimos los venezolanos sometidos a la paralización absoluta de la industria petrolera, el cierre de los locales de expendio de alimentos, de venta de todo tipo de enseres, un paro patronal petrolero, que también fue derrotado con la solidaridad de los pueblos del mundo y la gallardía del pueblo venezolano. Y luego, bueno, hemos sido víctimas de infinidad de agresiones, el actual bloqueo económico contra Venezuela, que por cierto complica mi propia presencia en la feria, porque al estar sancionado este servidor por los Estados Unidos y el gobierno de Panamá, tenerme en su lista de sancionados, pues no puedo hacer uso del aeropuerto de Panamá ni de su aerolínea Copa, de modo pues que se complican las conexiones aéreas, pero eso es lo de menos. Las verdaderas sanciones, las más graves, las ha padecido el pueblo venezolano al verse obstaculizado la capacidad de nuestro país para realizar operaciones internacionales, para la adquisición de insumos para su industria petrolera, para la adquisición de alimentos, medicina, para el crédito internacional. En fin, hemos padecido rigores terribles y el pueblo ha estado a la altura de las circunstancias y se ha ganado su derecho al reconocimiento. Luego, como les decía, desde la Operación Gedeón, que fue una invasión a Venezuela desde Colombia por parte de un grupo de mercenarios que fueron capturados por pescadores y por milicianos, hasta un atentado magnicida contra el presidente Nicolás Maduro Moros en la plena avenida Bolívar con el uso de unos drones, cuya cobertura de prensa también revela cómo este mecanismo del golpe mediático
sigue estando presente porque la primera, digamos, versión de los medios frente a todos esos hechos es la negación. El no ocurrió o la caricaturización de las versiones no complacientes con el guión otanista o imperialista. Lo vimos con la llamada ayuda humanitaria cuando el 23 de febrero del año 2019 intentaron desde Cúcuta una incursión a territorio venezolano que tenía como mampara un gran concierto de las celebridades del espectáculo y unas gandolas o camiones con una carga que supuestamente traía ayuda humanitaria, y luego todos vimos con las transmisiones en vivo cómo las bombas incendiarias que lanzaban desde el lado colombiano impactaron en los camiones y los incendiaron. Pues bueno, la prensa mundial montó la matriz de que la ayuda humanitaria había sido quemada por Maduro. Y pasaron una semana o 15 días, ahora mismo no tengo el detalle en mente, hasta que el New York Times reconoció como un gran hallazgo que la ayuda humanitaria, entre comillas, fue quemada desde Colombia. Pero esos 15 días o una semana de chance para que la matriz, digamos, eche raíces, son la contribución de los medios para que los planes políticos cumplan su cometido. Pasó con Allende en el año 73, de cuántas cosas no le acusaron y luego de consumado el golpe de Pinochet se aclaró que no eran reales. Pasó con las armas de destrucción masiva en Irak. Vimos a Colin Powell en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con un sobre y un polvo blanco diciendo que ese polvo era fabricado en Irak para atacar al mundo occidental. Después se descubrió que todo era falso, pero una vez cometido el crimen, 1 millón de muertos después, derrocado un gobierno que no interesaba, pues la verdad es inocua. Cuando la verdad es inocua, tiene cabida en ese aparato hegemónico. Cuando la verdad es subversiva, entonces es perseguida o invisibilizada. No los aburro más. Les mando un abrazo, mi gratitud, y les agradezco infinitamente el que se hayan tomado unos minutos para, digamos, acompañarnos en la presentación de este libro. Espero que sea de su agrado, que haya muchas ventas, que se recupere todo el esfuerzo invertido y sobre todo que habrá conciencia, que sirva para que cada vez más haya niveles de conciencia sobre lo que acontece en nuestro país y en nuestro continente. Sabemos del amor, del cariño del pueblo argentino por el pueblo venezolano, nos inspiramos en el abrazo entre San Martín y Bolívar, del cual se cumplen 200 años, y sabemos que estamos anotados en un futuro común de justicia, de igualdad, de respeto a nuestra diversidad, de verdadera independencia. Muchas gracias. Nos alegra poder hacer este encuentro con dos compañeros que tienen su corazón y su militancia puesta en América Latina y bueno, nos van a poder también ilustrar con algunas palabras, hacer de esta presentación, más allá del libro en sí mismo, que algunos comentarios ya los expresó Ernesto, nos da pie a meternos en la historia de nuestra América, ¿no? Que muchas veces es muy difícil acercarse a ello, ¿no? Porque resulta que parecieran ser historias ajenas, historias de países, y son nuestros hermanos, somos el propio continente, y sin embargo muchas veces no conocemos nuestras propias historias, ¿no? De nuestros propios hermanos. Así que, como decía Ernesto, que sirva para una mayor conciencia y una mayor integración, sobre todo en esta historia. Bueno, ¿alguno tiene preferencia en empezar? Paula Klachko, le doy la palabra. Paula es, la conocen de la red de intelectuales artistas en defensa de la humanidad, coordinando el capítulo argentino. Además, la escuchan en la radio, en un hermoso programa con Atilio Borón, quien también no pudo venir. Él es el prologuista del libro, Atilio, y no pudo venir. Recién me mandó un mensaje que tiene una gripe brutal y que está en cama, bueno, hace ya algunos días. Nada grave, no es para preocuparse, pero bueno, sí con mucho malestar, y no se pudo hacer presente hoy el prologuista Atilio Borón. Pero bueno, sí, la dejamos a Paula que nos diga algunas palabras. Gracias, Paula, buenas tardes, bienvenida a la feria.
Bueno, muchísimas gracias, Federico y Alejandra, aquí presentes de la editorial CICUS, y también los compañeros y compañeras de la editorial de la CTA. Y bueno, la verdad que quedé muy impactada, como siempre, cuando escuchamos al compañero ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, autor de este libro, porque es, además de ser un entrañable compañero militante, que hoy le toca asumir la trinchera de ese ministerio, como le tocó asumir otras trincheras, pero como son los verdaderos compañeros militantes, ocupando cualquier trinchera, siguen siendo los mismos seres hermosos, agradables, entrañables, cariñosos, así que con tanta sabiduría y al mismo tiempo con tanta sencillez nos pueden exponer la verdad histórica que, como él decía recién y como está en el libro, sistemática y permanentemente las corporaciones, a través de sus usinas de poder, siempre nos velan, nos ocultan, nos tergiversan, en fin. Este libro es realmente maravilloso, es altamente recomendable. Aparte, tiene una lectura sumamente agradable de leer, no es un documento denso, que también es importante leer, no estoy desmereciendo ese otro tipo de documentos que me paso leyendo por mi profesión y por la militancia, pero este, además de ser un libro profundo y denso en información, se lee de una manera que una no puede dejar de leerlo, porque es apasionante, porque como lo dice su texto, Abril Golpe Adentro, está narrado de manera muy llevadera, para decirlo en un tono literario, eso, la cocina del golpe de Estado, cómo se cocinó desde adentro, como decía Ernesto recién, visto desde los protagonistas de ese horroroso momento de la historia, que se fue al basurero de la historia, pero que hay que tenerlo bien alto en la memoria, porque todo el tiempo, ¿no?, los golpes de Estado no son cosas del pasado, ni siquiera del 2002, lo vivimos en Bolivia en el 2019, con Dilma, etc. Por lo pronto hay que tenerlo bien fresquito, pero ahí, en el basurero de la historia. Pero Ernesto se mete en la cocina, cómo se pergeñó, rescata la voz de esos tipos, y digo tipos porque en su mayoría son hombres del patriarcado, de lo peor del capitalismo, del patriarcado, de la corporación, del imperialismo. Y bueno, y venimos a presentarlo hoy, que en abril, justamente hace muy poquito, se cumplieron 20 años del golpe de Estado. 20 años de ese golpe de Estado, del 11 de abril, del 11 al 13, ¿no? Qué breve golpe de Estado, que solo duró apenas menos de 3 días. Y es muy importante celebrar la reconquista del poder por parte del pueblo en la calle, lo que en otros procesos no pudo ser, lo que en otros golpes de Estado, ahora, del siglo XXI, no pudo suceder, como el golpe contra Fernando Lugo en Paraguay en 2012, como el golpe contra Manuel Zelaya en 2009, como el golpe contra Dilma Rousseff en 2016. Faltó pueblo en la calle, faltó conciencia, faltó organización. Ellos y ellas mismas ya se lo han autocriticado y trabajan para eso. De hecho, los compañeros y compañeras que resistieron en Honduras hoy están otra vez en el gobierno. Pero bueno, en una partecita ahí en el libro es muy interesante porque Ernesto relata en una conversación que justamente, no me acuerdo con cuál entrevistado de él, no, creo que era, me parece que era Fidel, qué mal no recordar las palabras de Fidel, creo que era, sí, era ni más ni menos que el eternísimo comandante Fidel Castro, que decía un aprendizaje muy importante cuando relata, es exquisita esta parte, ¿no?, cuando Hugo Chávez, frente a la arremetida golpista, la trampa que le tiende ese bloque, esa alianza de poder que ahora luego mencionamos con nombre y apellido, cuando él se ve en esa encrucijada histórica, en ese momento donde, si bien la historia la hacemos los pueblos, las clases sociales, hay momentos en
que las decisiones de determinados individuos o individuas que ocupan esos puestos claves definen, dan vuelta la tortilla para un lado o para el otro. Bueno, imagínense estar en las espaldas de Hugo Chávez en esas horas terribles en las que pudo, al principio, antes de que se lo lleven preso, hablar con Fidel, y Fidel le recalcaba mucho que se cuide, que cuide su vida, que no sea otro Salvador Allende, que no se inmole, y al mismo tiempo que además de no inmolarse, que evite el baño de sangre de su pueblo. Y que aprenda eso, de la experiencia de 30 años antes de Salvador Allende. Y le dice Fidel que hay que ver, haciendo una analogía, no los nombra con nombre y apellido, pero yo creo que eso estaba en la cabeza, me permito ser exégeta de Fidel, creo que eso estaba en la cabeza de Fidel cuando le dice aquellos referentes, aquellos dirigentes, aquellos presidentes que se inmolaron o combatieron y murieron en los golpes de Estado, esos procesos se derrotan también, no solamente la ausencia del líder, también genera la derrota de esos procesos revolucionarios. En cambio, cuando los líderes salvaron sus vidas y cuidaron sus vidas, tarde o temprano vuelven. Y la verdad que si miramos rapidito en la historia, bastante se confirma, ¿no? Perón cuidó su vida, 18 años, bueno, tardó, pero volvió. Evo Morales ahora, 1 año apenas, no importa, no es Evo, pero el MAS, volvió, su fuerza política. Los que nombré también en Honduras, también, la compañera de Mel Zelaya, la que ahora también, me falta hacer la cuenta de 2019, Xiomara Castro, ¿cuánto pasó? 2022 menos 2000, hagan la cuenta, también, 12 años, ¿no? Pasaron unos cuantos añitos, pero volvió. En cambio, bueno, Salvador Allende y otros casos de compañeros que no sucedió de esa manera. Por eso la insistencia de Fidel de que cuide su vida, de que cuide el proceso. Y así fue. A Chávez se lo llevaron preso y este tremendo velo, esta tremenda manipulación, esta manipulación espantosa que, bueno, antes también sucedía en las dictaduras militares del Cono Sur, en la época de las doctrinas de la seguridad nacional. Por supuesto que los medios que hoy, bueno, tuvimos que entrar a la Feria del Libro, y a pesar de que hay muchos stands hermosos como como el de la editorial Sicus y de tantas otras editoriales compañeras, también tenemos que taparnos la nariz y ver los carteles de Clarín, La Nación, que son los que fraguaban las mentiras en la dictadura genocida nuestra, cuando caían y mataban a los compañeros y compañeras y mentían que había sido un enfrentamiento entre policías y militantes y qué sé yo qué. O sea que la mentira, y mucho antes también, por supuesto, nada nuevo bajo el sol, pero vienen recargados, sofisticados, ¿no? Con nuevas tecnologías para reforzar sus mentiras, su manipulación. Y bueno, ahí también relata en el libro que en un momento se miente sobre la muerte de 9 taxistas, que eso enardece en algún momento al pueblo ante la confusión, si es la policía del gobierno chavista que todavía estaba ahí, que no se lo había llevado preso a Chávez el día 11. Eso puede generar indignación. Me hacía acordar el otro día a Abel Prieto, que estuvo también para la Feria del Libro, presidente de Casa de las Américas en Cuba, que también nos contaba en la radio, en este programa que mencionaba Federico, que está muy bueno, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, que va los sábados de 6 a 8, tiro el chivo completo. Y que también se repite en Venezuela, en Ollevén y en Radio del Sur, lo están pasando. Abel Prieto también contaba un episodio ahorita, nomás, el 11 de julio del año pasado, cuando estuvieron intentando en Cuba montar otra revolución de colores, unas guarimbas para que la atiendan los venezolanos, o bueno, intento de conato insurreccional avivado con plata de las ONGs, de trabajo, de tiempo y de dinero de las ONGs que tienen su terminal en Washington, y que también lo mismo en un momento, el año pasado, en Cuba, no me acuerdo en qué provincia, empezaron a mostrar imágenes de ríos de sangre que bajaban por una calle desde una casa. Bueno, obviamente como si hubieran matado a alguien, y resulta todo un montaje que después las personas supuestamente muertas
Abel lo cuenta muy gracioso, porque es muy gracioso, que parece un chancho muerto, es muy gracioso. Escúchenlo. Después ese mismo supuesto muerto estaba en su casa con su esposa confesando que había sido un montaje, pero que en los momentos de efervescencia, de confusión, esos montajes pueden también voltear la balanza para un lado o para el otro. Pero el pueblo chavista no se dejó engañar. Miren, 3 días menos, al tercer día, a pesar de la confusión, de que los medios de comunicación no pasaban dibujitos animados, y no sé qué otras cosas, o a lo sumo pasaban las también confusas declaraciones de las autoridades golpistas, que entre ellos a veces no se ponían de acuerdo, con decretos absolutamente sin ningún atisbo constitucional, lleno de realmente cosas espantosas que no tienen ningún asidero legal y que sin embargo iban siendo reconocidas o por lo menos dejadas pasar sin decir nada por la OEA, que no sacó ninguna carta democrática como después le quiso hacer a Chávez, a Maduro hasta ahora, a Daniel Ortega, etc. Y sin embargo, bueno, cuando empezó a haber apenas indicios, porque Hugo Chávez también, ahí está otra vez, como a veces la decisión, la voluntad política de algunas personas cambia en esos momentos clave de la historia, la voluntad de estos oficiales, jovencitos, que pudieron sacar las cartas de Chávez, el mensaje a su pueblo de que él no había renunciado, de que lo tenían prisionero. Y todas esas pequeñas señales bastó para que el pueblo activara y redoblara todavía más su protesta, su lucha, poniendo el cuerpo a pesar de la dura represión, a pesar de los muertos, que sabemos también, eso está también en documentales muy importantes como Puente Llaguno y como La Revolución no será transmitida, entre otros documentales, no será televisada, entre otros documentales que también son muy importantes de ver y están en el libro de nuestro querido Ernesto, relatado de manera maravillosa, como esos muertos que fueron puestos por también otra de las cosas que lamentablemente no de nuevo bajo el sol, atentados de falsa bandera, francotiradores matando a chavistas y antichavistas para hacerle pasar a esos muertos al gobierno, cuando después fue demostrado por el mismo señor Otto Neustad, no sé si se llama, que era escuchado porque era un periodista al menos de CNN. Así que imagínense que un periodista de la CNN se atreviera a decir algo de la verdad. A él sí que lo escucharon. Bueno, hay un montón de cuestiones acá me dice el Fede que vaya redondeando. Así que solamente tentarles a leer el libro porque es realmente impresionante lo que se aprende. Otra de las mentiras, es increíble, porque ese golpe de Estado protagonizado por un bloque, una alianza del empresariado, todas las cámaras empresariales y Carmona, el presidente que lo pusieron por 3 días, era el presidente de la Cámara de Empresaria, junto con esta alianza, decía Ernesto, de una parte de la burocracia sindical y, bueno, una parte también de la jerarquía militar que traicionó y las clases medias altas. Ahora, el pueblo entero era chavista y salió a defender las calles. Pero digo, y con esto cierro para entender cómo continúa con las mismas manipulaciones. El golpe de Estado ese, por el cual este tipo, Pedro Carmona, puesto ahí por este golpe de Estado, no solamente anula todos los poderes del Estado. O sea, en nombre de la democracia, de la libertad, de la república, anulan el poder legislativo, el poder judicial, todas las gobernaciones, todo iba a ser puesto por este gobierno que asume que es de facto de transición, iban a ser puestos a dedo hasta los gobernadores y los alcaldes. Además de perseguir a los diputados chavistas, encarcelarlos, además de Hugo, ¿no? Y cómo con el lema democracia, dictadura. Claro, uno dice, ¿cómo es la cosa? La dictadura era Chávez, los depuestos, los elegidos democráticamente por tantos votos después de la hermosa, maravillosa experiencia de reforma constitucional, etc. Y ellos la democracia que venían a desalojar por la fuerza a este proceso democrático. Acá hay un montón de cosas más por decir que me quedan ahí escritas para otro día, pero bueno, solamente invitar
a leer el libro, maravilloso, no se lo pierdan, y esperando que Ernesto escriba el contragolpe, Abril, contragolpe adentro, para leer con la misma minuciosidad, pero cómo resistieron las compañeras y compañeros chavistas. Muchas gracias. Bueno, gracias Paula. Y a propósito de esta cuestión que tiene que ver con la movilización popular, ¿no? Es un elemento central en el libro y a propósito nos hace pensar lo importante que es el pueblo en la calle para defender nuestros derechos y resistir y no dejar pasar estas avanzadas. Así que le voy a dar la palabra al compañero Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional, la Asociación de Trabajadores del Estado, quien participa también con un muy lindo saludo en el libro, algunas palabras y bueno, linda ocasión también para poder ampliarlas. Bienvenido Hugo, gracias. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de CICUS por esta iniciativa que apenas nos invitaron a acompañar, rápidamente lo hicimos, ¿no? Desde la editorial de la CTA y desde nuestro gremio, porque por un lado es imprescindible dar cuenta de la historia y segundo porque esta realidad sucedida hace 20 años es parte de un presente, de una extraordinaria actualidad, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo y particularmente en nuestro país. Y por lo tanto, desde los y las trabajadoras organizados en nuestras organizaciones, entendemos que construir la patria grande latinoamericana es una tarea cotidiana. No es solamente responsabilidad de los gobiernos, es responsabilidad de todas las organizaciones libres del pueblo. Y toda oportunidad que haya, o que se encuentre, o que uno pueda construir, o una pueda construir desde sus organizaciones para dar cuenta de esa tarea, es imprescindible. Por eso compartir este libro realizado por Ernesto Villegas en su momento como periodista, hoy como funcionario del gobierno chavista, nos parecía imprescindible. Segundo, porque uno puede asociar cuestiones, ¿no? Por lo menos a mí, y voy a compartir lo que a mí me pasó, cuando en el momento en que se producía ese hecho en que Pedro Carmona, presidente de Fede Cámaras, era puesto en su condición de presidente de ese golpe de Estado que quería ser negado como golpe de Estado, a mí me trajo a la cabeza a Martínez de Oz, ¿no? El principal gobernante de la dictadura genocida, que era presidente de la Asociación de Empresarios Argentinos. A mí me trajo a la cabeza rápidamente la experiencia de Blaquier, hoy no juzgado por la justicia argentina o por el sistema judicial, por la supuesta justicia, como cómplice de la dictadura genocida, como lo fue, siendo en aquel momento y también hoy de expresión de los principales empresarios monopólicos de nuestro país, en particular de la producción de alimentos. Entonces, hay una reproducción de mecanismos. No por nada el sostén de ese golpe militar estuvo fundamentalmente en Venezuela en aquel 2002, sostenido por dos grandes instituciones supuestamente honorables de ese país, que son Fede Cámara
que es la CTV, la Central de Trabajadores de Venezuela. Fueron los dos sostenes. Además, en un determinado momento la fórmula era que el presidente iba a ser Carmona y el vicepresidente iba a ser el secretario general de la CTV. Exactamente. Entonces, bueno, nos trae a un presente muy concreto de nuestra Latinoamérica, que es poner en cuestión esas instituciones. Porque en realidad, más allá de ser expresiones de instituciones con cierta legitimidad en la representación sectorial o corporativa, en la práctica se han convertido en organizaciones absolutamente funcionales al sistema de poder dominante. Y el tercer actor es la Embajada de Estados Unidos, las estrategias de dominación de Estados Unidos, que hoy siguen presentes, como decía Ernesto en su alocución. El golpe fue derrotado, pero no se dieron en su intento. Estuvo ese bloqueo que orgullosamente tenemos que decir desde los trabajadores argentinos en general y en particular los trabajadores de la CTA. En su momento pudimos enviar una importante delegación de 25 trabajadores de Petroquímica Sudamericana, dirigentes sindicales de nuestra organización, que fueron a poner en funcionamiento las maquinarias que estaban siendo impedidas de funcionar por ese paro, ese lockout empresarial, con la complicidad de la dirigencia sindical de ese momento de los trabajadores petroleros. Y el golpe siguió en el bloqueo criminal, en el intento de invasión, sigue hoy con el bloqueo. He vuelto hace días atrás de Cuba, otro proceso revolucionario admirable, por la dignidad de su pueblo para sostenerlo, como fue el pueblo chavista que sostuvo y sostiene a ese proceso en Venezuela. El 1 de mayo, el primero después de 2 años de pandemia, bueno, y luego de ciertas movilizaciones, en parte genuinas y en parte totalmente armadas, realizadas o producidas en Cuba durante el año pasado, y esto lo decía el propio presidente Díaz-Canel en reunión que tuvimos con él. Bueno, hubo toda una estrategia destinada a que el 1 de mayo no se concretara, o que se concretara con una situación de enfrentamiento entre movilizaciones. La tensión que había alrededor de eso fue absolutamente despejada cuando más de 1 millón, casi 1,5 millones de cubanos se movilizaron en La Habana, del cual pudimos ser parte, encabezados por los trabajadores y trabajadoras de la salud y por los científicos que fueron los que generaron la vacuna Soberana 1, Soberana 2 y la Abdala. Y ese intento de evitar la movilización o de generar una contramovilización, ese 1 de mayo fue superado por la masividad de la movilización, una vez más, del pueblo cubano. Y fue, como bien lo decía Ernesto, hubo 2 componentes principales en Venezuela que permitieron la rápida recuperación. Por un lado, esos 400 incondicionales que rodeaban a Chávez en la Casa de Gobierno, y que Fidel les dijo a Chávez: no te inmoles vos y cuidá
a esos 400 incondicionales porque son los que van a sostener la posibilidad de recuperar el gobierno. Y así fue. Bueno, fue esa parte genuina de las Fuerzas Armadas, uno de los pilares del sostén. Y el segundo fue la movilización popular. Y fue trayendo otra experiencia concreta, tuvimos muy cerca de ella los argentinos, que fue la experiencia del pueblo boliviano. Fue también la misma encrucijada vivió Evo Morales, la misma encrucijada. Podía, como se había ido, lo relataba él mismo, ¿no? Irse a la selva y resistir con un grupo de incondicionales, pero era hacer que el pueblo terminara enfrentado a las Fuerzas Armadas y a la policía y en masacre. Cuidó la vida de ese pueblo, terminó negociando su salida, y desde Argentina uno de los orgullos que tenemos del actual gobierno es que se le haya tendido una mano para que pueda salir, salvar su vida y recuperar en poco tiempo el gobierno. Y una vez más, fue el pueblo movilizado que rodeó la paz, cortó todos los caminos a la paz, obligando a garantizar que se concretaran las elecciones en Bolivia. Por eso que nosotros decimos que la garantía de defender la democracia, además de la coherencia de los líderes, de la inteligencia y la decisión para sostener un camino, está el protagonismo de las organizaciones libres del pueblo. Está la capacidad del pueblo movilizado. Y en este tiempo en concreto, cuando Estados Unidos, en un imperio en decadencia, pero que es capaz de afianzarse fuertemente en lo que para ellos es el patio trasero, en realidad territorio que deben garantizar su dominio para preservar su condición imperial, sostiene en nuestro país una base militar, naval y terrestre de la OTAN en las Malvinas ocupadas. El próximo 14 de junio van a anunciar en un acto gigantesco, porque se va a cumplir 40 años de lo que ellos llaman su triunfo, van a inaugurar un puerto de aguas profundas y un aeropuerto internacional en las Islas Malvinas, que es la continuidad de las operaciones militares que estuvieron realizando días pasados el ejército de Gran Bretaña y las Fuerzas Armadas de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Para nosotros, frente a esa intención de sostenerse del imperio de Estados Unidos en nuestra región, lo tenemos que analizar particularmente en este tiempo. ¿Por qué? Porque ese golpe del 2002 no triunfó en Venezuela, pero sí triunfaron otros golpes de Estado, como en Brasil, como en Paraguay, o triunfaron procesos electorales como en la Argentina y en Uruguay. Y por lo tanto, ese tiempo histórico concreto de esa primera década y media de este siglo, donde en nuestro continente tuvimos la posibilidad de ser una referencia para que Latinoamérica sea un laboratorio de una nueva humanidad frente a la crisis humanitaria a la que nos ha traído el sistema capitalista. En el 2015 esos procesos tuvieron un fuerte retroceso en nuestros países. Sin embargo, esa recuperación conservadora que aquí en la Argentina se expresó a través del macrismo y en otros países, no los voy a mencionar porque ustedes los conocen perfectamente, fueron derrotados y están siendo derrotadas.
Ahora, no es un hecho que va a pasar desapercibido para la geopolítica y la estrategia de Estados Unidos la posibilidad de que a través de Petro en Colombia se recupere el gobierno, o a través de Lula se recupere el gobierno, el primero en Colombia y el segundo en Brasil. Por eso es tan importante que realicemos un esfuerzo consecuente, inteligente y unificado de los sectores populares, tanto de los gobiernos como de las organizaciones libres del pueblo, para que este nuevo intento de recuperar un tiempo no va a ser igual, no se va a repetir mecánicamente lo que sucedió a principios de este siglo con lo que está sucediendo ahora en Latinoamérica y en el Caribe, pero se está abriendo una posibilidad concreta y el imperio va a seguir tratando de quebrarla. Acá nosotros en la Argentina tenemos dos hechos que están demostrando cabalmente cómo algunas instituciones del imperio y otras funcionales al sistema imperial dominante están siendo fuertemente activos en nuestro país. El primero es el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo del Fondo Monetario Internacional de un nuevo préstamo, que no es una refinanciación, es un nuevo préstamo que Argentina no va a poder pagar, pero que le garantiza al Fondo Monetario Internacional cogobernar hasta el año 2034, es una forma de impedir cualquier acción de gobierno. Las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, de esos 4 que no los eligió nadie, pero que a través de sus decisiones quieren ser cogobierno e impedir cualquier acción de gobierno en un sentido emancipador o en un sentido transgresor del orden existente. Es otro mecanismo para impedir maniatar a la acción del actual gobierno, que surgió como producto de la movilización de nuestro pueblo para vencer al macrismo. Entonces, en este momento es imprescindible que nuestro gobierno no tenga ningún tipo de dudas respecto del camino a seguir. Lamentablemente no es lo que está sucediendo. Por lo tanto, es imprescindible que las organizaciones populares profundicemos este debate. Hagamos de este debate de lo que es la experiencia de lo que fue el golpismo en Venezuela, de lo que fue el golpismo en Brasil, de lo que son el funcionamiento de instituciones funcionales al sistema dominante, porque es necesario que las organizaciones libres del pueblo de nuestro país, las distintas instituciones que hemos sabido generar y otras que habrá que generar para demostrar que la democracia no es solamente una instancia formal, no es solamente una instancia del voto cada 2 o cada 4 años, sino que la democracia es el ejercicio de la construcción de un poder alternativo que viabilice la perspectiva de un gobierno diferente en función de los intereses populares. Y las estructuras del Estado deberán ser modificadas. La Corte Suprema de Justicia en nuestro país es la estructura de un Estado perimido, que es un Estado moldeado en función de los intereses de las políticas neoliberales, y por lo tanto hay que acrecentar los niveles de movilización para democratizar el sistema judicial en nuestro país. Y el Fondo Monetario Internacional, la presencia del Fondo Monetario Internacional en nuestro país es una situación tan agraviante para la soberanía de nuestro país como es la presencia militar de la OTAN en las Malvinas Argentinas, o las operaciones militares que amenazan la paz de nuestro país y la seguridad de nuestro pueblo en el Atlántico Sur. Por lo tanto, nosotros debemos estar permanentemente movilizados hasta echar al Fondo Monetario Internacional, porque logrando revertir la capacidad de poder de esas instituciones caducas y funcionales al sistema dominante, es como vamos a poder generar nuevas instituciones que
que nos permita construir un Estado al servicio de las mayorías populares. Por eso, desde la CTA Autónoma, desde ATE, desde editorial, desde la editorial CTA, creíamos imprescindible tomar el desafío de acompañar la experiencia de SICUS, porque nos dieron una oportunidad más de que la hermandad de los pueblos de Latinoamérica se exprese. Nos dieron una oportunidad más de generar instancias de debate, de conocimiento, porque el debate central es el debate de las ideas, es el debate cultural, se da en la conciencia de nuestros hombres y mujeres y diversidad. Así que bueno, desde esta perspectiva aconsejamos, alentamos a que lean el libro, lo difundan y bueno, y a disposición para que así como en esta presentación podamos transitar otras a lo largo y a lo ancho de todo el país, cuando cada compañera, cuando cada compañero o cada organización tome la iniciativa de convocarnos a construir este desafío, de construir una patria argentina y una patria latinoamericana y caribeña plenamente emancipada y con pueblos libres. Gracias.